Oremos. Señor, gracias por hoy. Gracias por este tiempo. Gracias por su palabra. Su palabra es fuerte, su palabra es poderoso. Y su palabra habla en nuestras vidas hoy. Esto no es algo viejo. Esto no es algo por un tiempo en el pasado, pero es para nosotros hoy en día. Porque su palabra vive. Gracias por esto. Abre nuestros corazones esta noche para recibir todo que usted ha preparado para nosotros hoy. Bendice este tiempo y dejamos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Proverbios y estamos en capítulo 14. En estos capítulos vemos proverbios cortos que abarcan 1 o 2 versículos cada uno. Y nos saltaremos algunos versículos hoy porque ya hemos visto antes, es más o menos el mismo tema, entonces, pero empezamos en capítulo 14, en versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos la destruye. Es un contraste entre la mujer sabia y la mujer necia. La mujer sabia edifica su casa. Disfruta invertir tiempo, energía, cuidado y sobre todo amor en su hogar. Ella quiere dar de su tiempo a su marido y a sus hijos también. Ella ama el hacerlo. No es algo difícil por esta mujer. Es algo natural. Cuando tenemos esposas o madres así, el hogar es un hogar estable y florece. Por el otro lado, tenemos la mujer necia. Esta mujer solo quiere vivir para ella misma. El enfoque son las cosas que le benefician a ella solamente. No importa cómo afectan a su familia, su marido o sus hijos. Estas cosas no son importantes. Su familia está descuidada. Al final, el hogar es derrotado. La Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 y 5, llama a las mujeres mayores o las mujeres maduras, en realidad, en la iglesia a enseñar la importancia de esto a las mujeres más jóvenes. Es una responsabilidad de las mujeres mayores a enseñar a las mujeres jóvenes. Yo no puedo hacerlo porque yo no soy una mujer. Es imposible, no entiendo todas las cosas de las mujeres. Pero Paula, creo que mucho mejor que yo. Eso solo es mi opinión, pero yo creo que sí. Esta es parte de su trabajo. Porque el mundo les está empujando a que no vean a sus hijos o esposos como su primer ministerio. Esto es la idea del mundo. El mundo les está diciendo que no es algo
importante, que lo que importa son solo las cosas que ellas quieren hacer como una carrera o su diversión. Versículo 2, vamos a leer. El que camina en rectitud teme al Señor, pero el de caminos perversos lo menosprecia. Está diciendo que el temor de Dios o el desprecio de una persona hacia Dios se ve en su comportamiento. Muy fácil. Es fácil de ver esto en la vida de un cristiano. O él está viviendo para Dios o para él mismo. Es fácil. Odia las cosas que Dios odia. Esto es el temor de Dios. Cuando odiamos las cosas que Dios odia. O las cosas que Dios odia son aceptables a ustedes. Cuando tememos a Dios, queremos agradarle a Él porque lo amamos. Pero el mundo solo quiere hacer lo que ellos quieren hacer. No tienen un pensamiento hacia Dios y podemos ver esto en sus acciones. En sus acciones. Versículo 3. En la boca del insensato hay una vara para su espalda, pero a los sabios los protegen sus labios. Es algo sencillo. Las palabras de un necio son su perdición, pero las de un hombre sabio son su mejor defensa. Y por eso sus palabras le guardarán. Es su mejor defensa. Versículo 5. El testigo veraz no miente, pero el testigo falso respira mentiras. El testigo fiel y el testigo falso. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5 dice: Jesús es llamado, ¿qué? El testigo fiel. Jesús es el testigo fiel. Vemos esto en la vida de Cristo durante su juicio con Pilato en Juan capítulo 19. Jesús siempre respondió con la verdad. ¿Recuerdan? Siempre. Aun cuando sabía que el resultado de ese juicio sería la muerte por crucifixión. Imagínense, usted sabe los resultados, pero no importa, Él siempre respondió con la verdad. Y en contraste, vemos cómo en la casa del sumo sacerdote se condujo su juicio el noche antes, ¿verdad? De Cristo, con testigos falsos, quienes lo acusaban de blasfemia. Y este juicio no fue algo bueno. Versículo 7. Aparte del hombre necio, porque en él no encontrarás los labios del saber. Con quien nos asociamos puede influirnos para bien o mal.
Esto es normal. Es interesante porque yo puedo ver en mis chicos diferentes actitudes, depende qué personas ellos están pasando tiempo con. Porque cambia, es completamente diferente. Tenemos que alejarnos de amistades necias. Pero Jaime, ellos son muy divertidos. Ok, es su decisión. Pero tenemos que alejarnos de amistades necias, de quienes hablan sin pensar. En este versículo dice, más o menos, aquellos que hablan sin conocimiento. La idea es que ellos no pueden ofrecer algo de valor, como un consejo sabio, una idea inteligente. No tiene sentido que corramos a ellos por algo de valor. En realidad deberíamos correr de ellos. Versículo 8. La sabiduría del sagaz discierne su camino, pero la insensatez de los necios es un engaño. El necio dice mentiras. Usted está diciendo aquí, el necio dice mentiras. Las mentiras destruyen el carácter. ¿Entiende? También destruyen la confianza. Si usted conoce a alguien que siempre está hablando de mentiras, tiene confianza en esta persona. Si yo quiero hablar con esta persona y dice todo que acerca de mi vida a ellos. ¿Por qué? No tenemos confianza en estas personas. Es algo muy serio porque la mentira es algo completamente opuesto a todo lo que Dios es y representa. La mentira es parte de nuestra sociedad. Vemos mentiras diariamente. Uy, Jaime, ¿diariamente? Sí, todos los días. Como técnica de marketing publicitario. Todos los días. Algunos anuncios son honestos, pero esto es muy raro. Pero la mayoría están basados en la explotación de los ingenuos. Por esto que los anuncios no pasan mucho tiempo describiendo su producto. ¿Sabe esto? Casi nunca está describiendo su producto. Pero en vez nos venden una idea de lo que el producto hará por la persona que lo usa, porque es mejor. Estas técnicas engañosas parecen astutas. ¡Oh, qué increíble! Pero las cosas que los hombres llaman astutas, Dios las llama necedad. Un hombre sabio piensa bien las cosas y por eso no es engañado fácilmente. Versículo 9. Los insensatos se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se burlan del pecado. ¿Qué significa esto? Es cuando nos reímos o nos burlamos de pecados.
Un comentarista dijo que aprendemos a burlarnos del pecado cuando somos muy jóvenes. ¿Qué, Jaime? ¿Jóvenes? ¿Burlando el pecado? En la escuela. Jugando en un play. Ahí los niños escuchan chistes de doble sentido, ¿verdad? Sentido a veces sexual. O chistes racistas. O escuchan cosas feas. También muchos programas de televisión nos quieren hacer reír de los problemas de los otros. Reír a los problemas de otras personas. O que nos reamos de la infidelidad. O de la borrachera. O de algo deshonesto. Porque es divertido. Dios no encuentra esto gracioso para nada. Los hombres pueden pensar que el burlarse del pecado es algo divertido, pero Dios no. Nunca. No hay nada en el pecado para reírse. Nada. No deberíamos verle un lado gracioso al pecado, pero tristemente lo vemos como algo normal, algo divertido o algo a veces inocente. Pero el pecado no es divertido. El pecado lleva a la muerte. ¿Cómo es posible esto es divertido? El pecado lleva a la muerte. Por eso que el pecado requiere ¿qué? Un sacrificio. Derramamiento de sangre. ¿De quién? Jesús. Un comentarista dijo, el costo de eliminar el pecado de nuestros corazones y del registro de Dios fue incalculable. Dios nos lleva directamente a la cruz del Calvario para mostrarnos cómo Él ve al pecado. Imagínese por un momento, por favor, imagínese por un momento que estamos frente al Calvario durante las últimas 3 horas de la vida de Cristo. ¿Está allá? En Calvario, las últimas 3 horas de la vida de Cristo. Veríamos la brutalidad infligida sobre su cuerpo por nuestros pecados. Por 3 horas. Puede ver. Escucharíamos los gritos y la profunda angustia de nuestro amoroso Salvador. 3 horas. Todo eso por nuestros pecados. Cada pecado. En ese momento nos daríamos cuenta de la gravedad de cada pecado que hemos cometido. Entenderíamos
completamente, porque Dios dice, solo un necio se mofa del pecado. Asegurémonos de no participar en esas cosas. Es difícil, ¿verdad? 3 horas enfrente de su Salvador. Usted puede escuchar cada grita, puede ver su cuerpo rasgado por su pecado. Cualquiera. Versículo 12. Hay un camino que al hombre le parece derecho. No puedo ver nada. Ahora sí. No. No, ahora no. Sí, no. Vamos a ver. Ahora sí. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. El mundo dice, todos los caminos guían a Dios. No de acuerdo a Jesús, ¿verdad? Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos los caminos guían a Dios, pero ¿a cuál Dios? ¿El Dios de este siglo, quien es Satanás, o Dios nuestro Padre celestial? Solo una relación de fe en Cristo nos guía al Padre. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este proverbio, para mí, advierte sobre cada religión falsa o propia creencia. Porque la gente dice que no importa lo que crea, lo único que importa es que sea sincero en lo que cree. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 7, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Para mí la Biblia es muy clara. Solo a través de una relación con Cristo es el camino que guía a la vida eterna. Es lo que ha dicho Dios, y como creador, Él es el único que puede decirnos cómo llegar a Él, ¿verdad? Versículo 13, vamos a leer. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el final de la alegría es tristeza. ¿Qué está diciendo Salomón aquí? Vivimos en un mundo triste, ¿verdad? A nuestro alrededor hay personas que están sufriendo de enfermedades, pobrezas, negligencia, hambruna, opresión, persecución y soledad. El mundo puede entretenernos, pero no puede curar nuestras heridas. Podemos reírnos
por unos minutos durante un programa, ¿verdad? O una actividad que disfrutamos y olvidarnos de nuestros problemas por unos momentos. Pero siempre es solo por unos momentos. Pero cuando el programa o la actividad termina, ¿qué pasa? Los problemas vuelven. Siempre. Una persona puede dar la impresión de que disfruta la vida cuando en realidad su corazón duele. Necesitamos recordar que Satanás nos odia. Su deseo es atraparnos en pecado, llenarnos de culpa y dejar en miseria y mantenernos en el camino que guía a nuestra destrucción. Pero gracias a Dios por Jesús. Amén. Gracias a Dios por Jesús. Con Él no solo podemos tener la felicidad, la cual depende de lo que está pasando siempre. Pero Él es el único que nos ofrece el gozo, el cual no depende de nuestras circunstancias, porque el gozo está atado a nuestra salvación. Y como nadie puede arrebatarnos de sus manos o quitarnos la salvación, podemos tener gozo sin importar nuestras circunstancias. Qué bendición es esto, que tenemos en nuestra salvación en Cristo. Versículo 15. El ingenuo todo lo cree, pero el sagaz considera sus pasos. Eso es algo fácil. Eso está hablando acerca del hombre simple, quien cree todo lo que escucha. Pero el hombre sabio, cuando escucha algo, especialmente algo que suena extraño, piensa antes de actuar. Esto siempre es algo importante. Antes de actuar, piensa. Versículos 20 y 21. El pobre se hace odioso a su prójimo, pero muchos son los que aprecian al rico. Peca el que desprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. 20 y 21, en versículo 20, habla acerca de la persona que está tratando de esquivar a su vecino pobre. La pobreza es muy difícil. Las personas siempre están preocupados de cómo sobrevivir. ¿Cómo pagamos nuestro alquiler? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo nos vestiremos? Confrontan a un peso duro todos los días. Este versículo dice que sufren también socialmente. A veces las personas no quieren asociarse con ellos por el simple hecho de que son pobres. ¿Verdad? Sí. Esto es algo muy feo y es algo muy triste. Como dice aquí, la gente prefiere asociarse con los ricos. Pero el valor de las personas
no está en la materia. Nunca. Muchas veces, los que tienen menos son mucho más amables. En mi vida, personalmente, muchas veces los que tienen menos son mucho más amables y agradables que los que tienen muchas riquezas. Por supuesto, siempre hay excepciones por dos lados. Versículo 21 nos dice que necesitamos tratar con gracia a los pobres. Vemos esto en la ley de Moisés. Si alguien prestaba dinero a una persona pobre, esa persona no podía cobrar interés por nada. Vemos en los libros de Éxodo y Levítico que los israelitas eran muy generosos en su trato con los pobres. Cuando se cosechaban los terrenos, pasaban solo una vez y lo que quedaba en el terreno era para que los que estaban en necesidad pasaran y recogieran lo que podían. Dice aquí que seremos bienaventurados si cuidamos así de los menos afortunados. 23. En toda labor hay ganancia, pero la palabra solo de labios lleva a la pobreza. Habla de alguien que siempre está hablando y nada más. Especialmente de sus planes para trabajar. ¿Cuándo? En el futuro, siempre. Pero las palabras vienen fáciles. Este hombre nunca pone sus palabras en acción. Yo quiero hacer eso, y esto, y aquello. Siempre tienen grandes planes, siempre hablando de ideas increíbles, pero siempre hablando. Pero esto no es un sustituto por el trabajo honesto y duro. Dios bendice el trabajo. El trabajar es su plan. 26. En el temor del Señor está la confianza del hombre fuerte, y para sus hijos habrá un refugio. Pensamos que los niños tienen las mejores oportunidades si ellos crecen en un hogar de riquezas o donde sus padres tienen influencia en la sociedad. Creemos que los niños que tienen privilegios tienen la mejor oportunidad. Pero aquí dice que los niños que crecen en un hogar piadoso son los que tienen los mejores beneficios. Padres piadosos que les enseñan a sus hijos que el dinero no puede comprar el temor del Señor. Un hogar donde sus padres sean un buen ejemplo de completa confianza en Dios y cómo caminar bajo la dirección de Dios. Esto es lo mejor. No hay nada mejor que podemos pasar a nuestros hijos.
Versículo 27. El temor del Señor es fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. Necesitamos aprender cómo vivir en este mundo. Este mundo es complicado. A veces parece que estamos caminando en círculos. Hay encrucijadas que confunden nuestras vidas. A veces necesitamos tomar decisiones difíciles. Pero el Hijo de Dios no necesita saber cómo todo va a funcionar en el futuro porque Dios sabe. Nuestra parte es amarlo, confiar en Él y obedecerle. Sabemos que Él nos guiará y ayudará a evitar las trampas que se presenten en nuestro camino. Versículo 29. El que tarda en airarse tiene mucho entendimiento, pero el del espíritu apresurado hace resaltar la insensatez. Las personas con un temperamento corto pierden amigos y muchas veces están en problemas. Entonces la lección es muy fácil. Controlar su temperamento siempre es sabio. Nada más. ¿Verdad? Muy fácil, muy claro. Y versículo 31, y terminamos aquí. El que oprime al necesitado afrenta a su hacedor, pero el que tiene misericordia del pobre lo honra. Tomar ventaja de los pobres es pecar contra Dios. Dios es el creador de cada persona en este mundo, ¿verdad? Dios es el Dios de los niños privilegiados, como también a los huérfanos que viven en la calle, ¿sí o no? Sí. Dios es el mismo Dios de los padres que no pueden proporcionar las cosas necesarias para sus hijos, como de los padres que pueden darle todo a sus hijos. Dios es el Dios de todos. También Dios es el defensor de los pobres. Él les ama. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 26, versículo 11? Porque siempre tendrán a los pobres con ustedes. Jesús nos los dejó a nosotros. ¿Quién? La iglesia. Para cuidar. Debemos de preocuparnos por los pobres. ¿Cómo podemos decir que amamos y honramos a Cristo si no tenemos compasión por los pobres? ¿Qué dice Santiago acerca de esto? Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve?
¿Puedo acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto es algo fuerte. Nuestra fe, él está diciendo, nuestra fe es una fe activa, que se manifiesta a sí mismo a través de ¿qué? Nuestras obras. Tenemos una responsabilidad de cuidar primero, esto es importante, primero aquellos que están en necesidad en la iglesia. Esto es primero. Y después buscar oportunidades de demostrar el amor de Dios en nuestra comunidad. Somos las manos y pies de Jesús en este mundo. Amén. Oremos. Señor, gracias por su palabra. A veces su palabra es un poco más pesado. El Espíritu manda convicción en nuestros corazones porque sabemos necesitamos cambiar cosas en nuestras vidas. Sabemos que hay cosas en nuestras vidas que no son correctos. Que deberíamos viviendo diferente, viviendo mejor. Señor, ayúdanos. Necesitamos tomar tiempo para reflejar a nuestras vidas y ver las cosas que necesitan cambiar. Ayúdanos, Señor, porque a veces es muy difícil. Porque queremos estas cosas para nosotros. Pero estas cosas no beneficiar nuestras vidas. La meta siempre es ser más y más como Cristo. Más y más en la semejanza de Cristo. Ayúdanos para hacerlo. Y en el nombre de Jesús. Amén.